Dora, buenas noches, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, compañeros. Iniciamos nuevamente muy buenas tardes, compañeros. Quiero, como todos los días viernes, muy especialmente darles a ustedes pues mi agradecimiento por estar presentes en la clase. May, Giovanni, Jorge, Lisette, muy buenas tardes. Qué gusto, vuelvo a repetirles, qué gusto estar compartiendo con ustedes en esta clase del día viernes. Como siempre, ¿verdad? Y lo repito, especialmente muchas gracias por ser día viernes, estén aquí en su última tarea académica después de su trabajo. Sé que algunos posiblemente también estarán en su trabajo y pues muchas gracias. Voy a comenzar con el tema que estábamos platicando. Recordarán ustedes que les pedí favor que compraran su ley de colegiación profesional obligatoria. Ese es el otro punto que vamos a ver el día de hoy. Y como ya les había adelantado, pues el día lunes, el lunes 6 vamos a recibir clases. Es la última clase antes del examen. Hoy voy a tratar de terminar este punto completo, que es la colegiación profesional y los órganos que pueden inhabilitar al notario. Y el día lunes 6 estaríamos recibiendo la clase. Sé que es un día antes de un examen, pero les voy a reponer esa clase el siguiente día viernes después de nuestro examen. Pues ya no tendríamos la clase porque el día jueves 9 tendremos nuestro examen, nuestro primer examen parcial. Ya daré instrucciones del examen, primeramente Dios, no este fin de semana, el siguiente fin de semana, entre el 4 y 5 de marzo. Haré el examen, así lo tendré fresco y el día lunes les platicaré a ustedes cómo va a ser el examen. El tiempo, pues ya les dije que son 25 minutos, pero eso es lo que les quería platicar hoy antes de iniciar, antes de comenzar la clase que nos corresponde al día de hoy. Espero que vengan con mucho optimismo. Sé que es ardua su labor laboral para todos. Creo que eso nos agota, nos quita un poco de energía, pero tratemos la manera que la energía nos la devuelva a este tema de derecho notarial que vamos a platicar hoy, que vamos a hablar el tema relacionado con las causas de inhabilitación y las incompatibilidades para el ejercicio profesional. Quiero comentarles brevemente, hablamos el día solo quiero comentarles que el día lunes platicamos acerca del tema de los requisitos habilitantes. Entre ellos platicamos de ser guatemalteco natural, naturalizado, guatemalteco de origen. Solo quiero comentarles que coincidentemente el día martes me entregaron la revista del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, sus 75 años que cumplió el Código Notariado. Hay algunos temas relacionados con esto, pero lo que más me interesaba, la coincidencia. Hay un artículo sobre Stephen Hendricks, el estadounidense que quiere ejercer como notario en Guatemala. Hay un tema muy importante aquí. La revista la pueden adquirir en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, o si no, posiblemente la pueden encontrar en la página web del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y hay pues un comentario de una notaria, Marta Sandoval, que es la que escribe, si se dan cuenta ustedes, escribe todo acerca del tema de que este estadounidense quiere pues ejercer el notariado en Guatemala, no aceptando, ¿verdad?, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que le exige que pues se naturalice como guatemalteco, y enseguida pues ya puede acreditar él su título profesional para poder ejercer el notariado.
Así que solo ese comentario quería hacerles de lo que habíamos platicado como requisitos habilitantes. Hablamos de los 4 requisitos habilitantes, terminamos con lo que era persona de honradez, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora las causas de inhabilitación. Las causas de inhabilitación, yo quisiera, y se los voy a poner aquí, las causas de inhabilitación le pueden poner ustedes a un lado, son totales, ¿sí? Y las causas de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión son parciales. Y ahora lo voy a explicar por qué. Entonces es importante aquí las causas de inhabilitación. Las causas de inhabilitación son totales para ejercer el notariado. Aquí les voy a leer la primera. Dice, tienen impedimento para ejercer el notariado. 1, los civilmente incapaces. Y ya sabemos, ¿verdad?, que los civilmente incapaces pues van a ser los que no tienen la mayoría de edad, solo tienen la capacidad de goce, no así la de ejercicio. Y claramente el artículo 2 y numeral 1 lo dice, que sea mayor de edad. Y pues aquel que haya sido declarado civilmente incapaz definitivamente encuadra dentro de las causas de inhabilitación, está inhabilitado para ejercer el notariado. Luego dice los toxicómanos y ebrios habituales. Ese es otro, pues, causa de inhabilitación, ¿sí? Causa de inhabilitación. Los toxicómanos o ebrios habituales, entiéndase los toxicómanos, ¿verdad? Cualquier persona que ya dependa, ¿verdad?, su organismo de cualquier sustancia que sea para un toxicómano, ¿verdad?, cualquier sustancia que sea prohibida, entonces que le puede causar la disminución de su capacidad mental, de su capacidad para poder discernir. Entonces esta persona definitivamente tiene una causa de, aquí se le llama de inhabilitación, que es total, ¿verdad? Y luego dice el numeral 3, los ciegos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Los ciegos, entonces, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Aquí definitivamente el único comentario pues está claro y es taxativo, ¿verdad? Y así afirma este fundamento legal, que los ciegos, sordos y mudos no pueden ejercer el notariado, tienen una causa de inhabilitación, se encuentran inhabilitados. Dice, u otro defecto físico o mental que les impide el correcto desempeño de su cometido. Definitivamente esto quedará sujeto a qué tipo de defecto físico tenga el notario, que le pueda impedir el correcto desempeño de su profesión como notario, ¿verdad? Eso definitivamente tendría que ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, y ya les voy a decir el artículo que corresponde en estos casos, de que cualquier persona o el Ministerio Público, decía aquí, ¿verdad?, ahora es la Procuraduría General de la Nación, puede denunciar cualquier causa de inhabilitación del notario para que se inicie el procedimiento correspondiente, para que se documente, se fundamente y se resuelva de manera correcta la inhabilitación del notario que corresponde. Y luego el numeral 4 dice, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos y prevaricato y malversación que señalan los artículos tales y tales. Esto es, lógicamente, vamos a ver ya adelante qué órganos pueden inhabilitar al notario. Pero aquí, lógicamente, lo que está diciendo es los que hubieran sido condenados. Por ese motivo estoy hablando de causas totales, ¿sí? Y cuando termine de darles las incompatibilidades, voy a decirles
¿Por qué les digo causas totales y por qué les digo causas parciales? Para que ustedes puedan hacer la diferencia entre lo que es la inhabilitación y la causa de incompatibilidad para el ejercicio profesional. ¿Sí? El artículo 3 tiene la inhabilitación, que es total, y el artículo 4 son incompatibilidades, y voy a dar la diferencia de ellos cuando terminemos de ver el artículo 4. Perdonen, pero me había quedado con el mensaje de la compañera Yoli Ordóñez. Buenas tardes. En el caso de las personas con alcoholismo, un tipo de reacción, se realiza un tipo de prueba periódica para terminar. No, la verdad no se realiza periódicamente, ¿verdad? Yo no lo digo ni en broma, ¿verdad? Ni peyorativamente, pero digamos, los notarios que puede ser que sábado y domingo, ¿verdad? Y tal vez me incluyo yo, que me puedo tomar unas cervezas, que me puedo tomar unos mis whiskies, eso definitivamente no va a causar al notario que vaya a caer en una causa de inhabilitación. Lo que dice es toxicómanos y ebrios habituales, la habitualidad que vaya a tener esta persona, ¿verdad? Ya la habitualidad, pues yo tendría que entender que ya es la persona que depende del alcoholismo, ¿verdad? Que la van a ver ustedes día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y pueden pasar hasta 15 días o 20 días, pues en ese estado, ¿verdad? De embriaguez, o en el estado de bajo las sustancias de estupefacientes. Entonces definitivamente esta persona no va a poder ejercer el notariado. Pero les quiero explicar algo, siempre lo platicamos, y me voy a reservar el nombre porque también digo ya en paz descanse, un compañero nuestro de promoción, pues lamentablemente él sí, ahí en el Ministerio de Finanzas, se encontraba él todos los días por ahí, ¿verdad? Con los tramitadores, y ahí él tomaba todos los días, todos los días. Y entonces ejercía el notariado hasta que pues hubo alguna persona que lo denunció, ya voy a explicar cómo se le denunció. Una persona que lo denunció, se inició el proceso correspondiente, ¿verdad? Y se le sancionó obligándole a la entrega del protocolo e inhabilitándolo, ¿verdad? Por el tema contenido en el artículo 3 y numeral 2 del Código de Notariado. Sí, entonces tiene que denunciarse, porque en tanto no se denuncie esta causa o este impedimento que es una inhabilitación, en tanto no se denuncie, compañeros, definitivamente la persona continuará ejerciendo el notariado. Puede ser que sea un toxicómano habitual, y mientras no lo denuncien va a tener que vaya a reducir sus capacidades profesionales, sus capacidades intelectuales, sus capacidades técnicas, sus capacidades de conocimiento, sus capacidades físicas para escribir, las va a reducir, pero será responsabilidad de él en qué forma o cómo preste su función notarial. Guido Polanco, el compañero Guido Polanco, el artículo que estoy leyendo es el tercero, causas de inhabilitación, se los voy a poner aquí. Tercero del Código de Notariado, y este es el cuarto del Código de Notariado. Entonces aquí pueden ver tercero del Código Notariado y cuarto del Código de Notariado. Gracias Guillo Marroquín, pues muchas gracias, que ya le contestó. Artículo tercero del Código Notariado. Bien, compañeros, entonces el artículo 3, les queda, por favor, estos artículos los leen. Yo sé que van a tener a la vista para el día de su examen, van a tener a la vista su código y todo, pero por el reducido tiempo que van a tener para poder contestar, ustedes tienen que tener la certeza de cuál es el artículo, leer bien su pregunta, porque con una palabra que cambie el contenido del artículo, pues la respuesta puede ser ninguna de las opciones es correcta, o sencillamente es falso, o la respuesta va a ser verdadero, ¿verdad? Entonces ese es el tema que ustedes tienen que ver, analizar bien sus artículos, leer los artículos que hemos visto en clase, para que cuando vean la pregunta, pues en el momento que ustedes estén leyendo la pregunta, sepan que es el contenido del artículo tercero, se van al artículo tercero, ahí van a encontrar la respuesta sin ningún problema. Bueno, terminamos entonces artículo tercero del Código de Notariado.
También de esto siempre lo cuento, ¿verdad? Que tuve un compañero en tribunales, que primero fue compañero en tribunales, posteriormente se graduó, pero él no tenía su brazo derecho. Había tenido un accidente y no tenía su brazo derecho, ¿verdad? Entonces alguien preguntaba si él no tenía ninguna limitación para ejercer el notariado, y pues definitivamente que no, ¿verdad? Si vieran ustedes la destreza y la habilidad que tenía para escribir a máquina mecánica, de verdad era fantástico ver la velocidad con la que escribía, como el tabulador lo pasaba de un lado para otro. Ya se pueden imaginar ustedes, pues cuando ya vinieron las computadoras y todo, pues era mucho más fácil y mucho más sencillo el que pudiera él ejercer el notariado. Bien, luego venimos entonces y hablemos del artículo 4 del Código Notariado, que aquí son incompatibilidades para ejercer el notariado. Y ahora voy a explicar esa diferencia y por qué les pongo totales y aquí parciales. La incompatibilidad es una causa que impide al notario ejercer el notariado. Pero les digo que es parcial porque en el momento que termina la causa, en el momento que termina ese impedimento que provocó que una causa de incompatibilidad, fíjense, el 4 es incompatibilidad, el 3 es inhabilitación. En el 4, cuando termina la causa de incompatibilidad, en ese mismo momento el notario recobra sus calidades de profesional del derecho notarial y puede empezar a ejercer el notariado sin ninguna resolución, sin ningún procedimiento que corresponda. En el tema de las causas de inhabilitación que son totales, aquí sí quiero explicarles que aquí sí es importante, porque cuando hay una causa de inhabilitación para ejercer el notariado, esa causa es total y sola y exclusivamente se va a obtener el volver a acreditarse sus calidades de notario mediante un trámite que se llama rehabilitación, o un trámite que se deberá llevar para demostrar que el notario ya no tiene causa de inhabilitación y por consiguiente recobrará mediante una resolución, mediante un procedimiento de rehabilitación del notario, recobrará sus calidades para poderlo hacer. En el caso de esta es parcial, sí, y temporal si ustedes quieren, pongámosle temporal también, porque en el momento que termina la causa de incompatibilidad, desde ese momento el notario recobra sus calidades sin necesidad de una resolución, sin necesidad de documentación, sin necesidad de un procedimiento llamado rehabilitación. La rehabilitación le cabe para el que ha sido inhabilitado. Entonces veamos lo que dice el artículo 4. Los civilmente incapaces, no Andrés, los civilmente incapaces están dentro de las causas de inhabilitación. Aquí un civilmente incapaz tiene una causa de inhabilitación que es total, ¿verdad? O sea, si una persona ha sido declarada civilmente incapaz, pues cuando él quisiera no va a poder ejercer el notariado porque no va a poder inscribirse o colegiarse. Pero si ya estuviera ejerciendo el notariado y es declarado civilmente incapaz, o es declarado un ebrio habitual, o es declarado un toxicómano, pues definitivamente este notario sí tiene una causa de inhabilitación. Y por consiguiente, cuando usted me dice es parcial, no, esa es total, ¿sí? Parcial es la incompatibilidad, posiblemente porque lo puse aquí abajo, pero recuérdense, inhabilitación es total y la incompatibilidad es parcial. Yo, como hoy es viernes, solo para que sonrían un poquito, pero en un examen recuerdo que pregunté, cuando se preguntaban las preguntas directas, pregunté, pues diga 3 causas de inhabilitación o causas totales. Puede ser que yo le diga a ustedes, son causas totales
que impiden el ejercicio de la función notarial, ya saben ustedes que son inhabilitación. Y si le digo son causas parciales que impiden al notario prestar su función notarial, ya sabemos que son las incompatibilidades. Todo eso tomen nota porque eso es para verificar quiénes vienen a clase, quiénes están pendientes en la clase y quiénes por lo menos miran los videos posteriormente en esto, ¿verdad? Y así puedo verificar. Y entonces les decía, en un examen pregunté, diga 3 causas de inhabilitación o causas totales. Y un compañero pues me puso borracho todos los días. Y entonces si ustedes lo ven, técnicamente la respuesta no es... La respuesta es correcta, pero técnicamente no debe de contestarse de esa manera. Pero al final de cuentas, pues sí, ¿verdad? Borracho todos los días, o ebrio habitual o consuetudinario, pues definitivamente era la respuesta que, ¿verdad? Definitivamente tendría que habérsele puesto bien, porque la respuesta era el numeral 2, que prohibía el ejercicio del notariado. Bien, entonces... paso al artículo 4, y el artículo 4 es causa parcial, ¿verdad? Vuelvo a repetir, causas parciales, ¿sí? Y entonces dice, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Aquí se dan cuenta ustedes por qué no necesitamos de una resolución. Dice, los que tengan auto de prisión, ¿sí? Ahora creo que es auto de procesamiento, creo que así se le llama actualmente, ustedes los penalistas lo sabrán, pero dice, los que tengan, sí, se les haya motivado auto de procesamiento, o sea, que no están declarados, porque si ustedes se dan cuenta en el artículo anterior dice, los que hayan sido condenados. Condenados es que ya hay una sentencia, ¿sí? Ejecutoriada, ya hay una sentencia que lógicamente lo que provocó es que fue condenado la persona y ahí tiene una causa de inhabilitación. Eso significa, compañeros, que en el artículo 4 es parcial. ¿Por qué? Los que tengan auto de prisión motivado inician un proceso, pero en el desarrollo del proceso les declaran la libertad simple o la libertad por falta de mérito, pues lógicamente desde ese momento que fue declarada o revocado el auto de procesamiento, desde ese momento, sin trámite más alguno, el notario recobra sus calidades de notario para poder ejercer el notariado. Por eso se le denomina parcial. No necesita de ningún documento ni ningún procedimiento. Simplemente se desvaneció la causa de incompatibilidad para ejercer el notariado y lo puede ejercer. Marcos, o sea, parcial significa que puede volver previos requisitos como la... No. La parcial no necesita de rehabilitación, ¿sí? Ni necesita requisitos previos. La parcial, esta, que son incompatibilidades para el ejercicio, en el momento que cesa, en el momento que termina la causa de incompatibilidad para el ejercicio del notariado, entonces recobra sus calidades. Es lo que yo les decía. En el caso de la inhabilitación, si condenan a un notario por el delito de insolvencia fraudulenta o cohecho o infidelidad en la custodia de documentos, en ese momento el notario ya está inhabilitado para el ejercicio del mismo. ¿Y qué necesita? Ya lo voy a explicar también. ¿Y qué necesita el notario para poder rehabilitarse, para poder ejercer nuevamente el notariado? En este caso tenemos que irnos, por favor, este artículo lo van a leer porque es el de la rehabilitación. Nos vamos al artículo 104 del Código de Notariado, que dice: los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieran las circunstancias siguientes: que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieran observado buena conducta, que no hubiera reincidencia y que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior Universitario. Eso significa entonces que aquí en las causas de inhabilitación necesitamos, sí,
una rehabilitación, de la rehabilitación que está contenida en el artículo 104 del Código Notariado, porque si ustedes se dan cuenta dice, los notarios que hubieran sido condenados. ¿Cuál es el requisito de la causa de inhabilitación del artículo tercero? ¿Cuál es el requisito? Que hubiera sido condenado. Y el otro dice, los que hubieran sido condenados podrán rehabilitarse siempre y cuando cumplan con las formalidades y requisitos siguientes. Ese es la causa de inhabilitación. Y la parcial, ya les leía, los que tengan auto de prisión, auto de procesamiento, ¿verdad? En el momento que el auto de procesamiento se revoque o el tribunal piense que no se le va a seguir, ¿verdad? O no se le abra juicio, pues prácticamente la persona no va a ser condenada y recobra sus calidades como notario de manera inmediata. Luego dice, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Jurisdicción significa el poder, la potestad, la facultad, ¿verdad? De dirigir, la facultad de ordenar, la facultad de instruir. Esa es la jurisdicción, ¿verdad? Es un derecho que se tiene. Entonces, en el tema dice cargo público que lleve aneja jurisdicción. Cualquier servidor público que lleve aneja jurisdicción, sea un director, sea un secretario, sea un ministro, cualquiera que lleve aneja jurisdicción, que tenga la facultad de dirigir, que tenga la facultad de instruir, pues definitivamente tiene una causa de incompatibilidad. Pero ¿qué sucede? Y aquí si quieren ustedes, está más clara ese ejemplo de que es parcial, de que es temporal la causa de incompatibilidad, porque el servidor público, en el momento que renuncia al cargo, en el momento que lo remuevan del cargo o lo destituyan del cargo, desde ese momento recobra de manera inmediata su calidad de notario. ¿Por qué? Porque dejó de encuadrarse dentro de una causa de incompatibilidad para ejercer el notariado. Sí, compañeros, sí. Para María Fernanda le contesto, los numerales del artículo 4, los 4 numerales deben de cumplirse, son requisitos inseparables, ¿verdad? Aquí es necesario que cumpla con los 4 requisitos. Si imagínense, cumple con los 3 primeros requisitos, pero el Consejo Superior Universitario emite dictamen desfavorable para que esta persona recobre su calidad de notario, definitivamente no va a poder, ¿verdad? Y si existe o se demuestra que hubo reincidencia, mucho menos, ¿verdad? No va a poder ejercer el notariado. Debe obligatoriamente cumplir con los 4 requisitos o formalidades para obtener su rehabilitación. Adela Ruano, que hubieran sido condenados. Ese es el requisito, ¿verdad? En el tema de causas de inhabilitación. Y luego viene el numeral 4, que dice, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Estos son los funcionarios, dice, y empleados de los organismos ejecutivo y del organismo judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Aquí está claro, compañeros, muy claramente de quiénes son los que no pueden ejercer el notariado, tienen una causa de incompatibilidad. Y lo dice, ¿verdad? Funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República, siempre por supuesto, ¿verdad? Si hablamos del presidente de la República, que su profesión sea abogado y notario. Ahí tiene definitivamente tiene una causa de incompatibilidad, que la va a recuperar, que la va a obtener en ese mismo momento que se determine el ser funcionario público o el ser empleado público. Bien, aquí hay un tema muy importante en el tema que siempre se han preguntado, ¿verdad? Dice claramente, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado, del municipio y el presidente del Congreso de la República.
Aquí no dice claramente, ¿verdad? O así taxativamente que los diputados, porque ellos son empleados son funcionarios, perdón, del organismo legislativo, pero no lo dice. Vamos a ver. Numeral 4, ¿de qué artículo? El numeral 4 de que me refería, no sé si era lo que había comentado la compañera cuando hablé, era el numeral 4 del artículo 104. Para Válide Garrido, lo que veamos hoy y lo que veamos el 6 de marzo todavía entra en el primer examen parcial. Lo que veamos posteriormente es para el segundo parcial, y en el examen final pues contemplamos todo el programa, ¿verdad? Pero ahorita todavía lo que estamos viendo hoy todavía es el punto número 3 del programa. Todavía hoy empiezo con el punto número 4 y eso es materia de examen. Numeral 4, ¿de qué artículo? Es artículo, puede ser numeral 4, cuando me referí va a ser el numeral 4 del artículo 104. Cuando me referí yo al dictamen favorable del Consejo Superior Universitario, es numeral 4 del artículo 104 del Código Notariado. Ese artículo léanlo, compañeros, porque ahí está básicamente en el examen. A veces pregunto ese tema, ¿verdad? Porque es la rehabilitación. ¿Cuándo procede la rehabilitación? Bien, les decía entonces, yo solo quiero, digamos, a manera de hacer una comparación. Dice... no podrán actuar como abogados, estoy hablando como abogados. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y legislativo, aquí la ley de organismo judicial lo dice en el artículo 199, estoy pasando a la ley de organismo judicial hablando de abogados. Sí, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y legislativo, así taxativamente lo dice, con excepción de los que ejercen docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los diputados al Congreso de la República no están comprendidos en esta prohibición. Significa que pues sí pueden ejercer su calidad de abogado. Hay un dilema, sí, entre el tema de si los diputados pueden ejercer la profesión de abogados y notarios, de notarios, y entonces dice aquí, la pregunta que surge siempre es: los funcionarios y los empleados de los organismos ejecutivo y judicial, deja fuera al legislativo, y dice, y el presidente del Congreso de la República, a él taxativamente le dice no se puede. Yo soy del criterio, compañeros, que los diputados, sí, el ejercicio o el cargo que desempeñan, ellos sí llevan aneja jurisdicción. Por consiguiente, si no encuadran dentro del numeral tercero del artículo 4, encuadran en el numeral 2 del artículo 4. Por consiguiente, soy del criterio, ¿verdad? Sin prejuicio de que pueda haber un mejor criterio. Yo sí les puedo asegurar, conozco que los diputados no ejercen su función notarial, que no abren protocolo, que no ejercen, pero de todas maneras muchas veces se hace un interrogante al respecto. Era numeral 3 del artículo 4. Muy bien. Y de ahí, compañeros, para terminar este artículo, para que terminemos este artículo, dice causa de incompatibilidad, la última: los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Aquí, compañeros, les comento, el 20 de febrero, este 20 de febrero salió el listado en la página web de la Tipografía Nacional, y también pues les hablo en el periódico, en el diario oficial, en el digital, y también en el físico. Salió publicada la lista de todos los notarios que encuadran en esta causa de incompatibilidad.
Fíjense que es causa de incompatibilidad. Los que no hubieran entregado sus testimonios especiales salieron en el listado de este 20 de febrero y esos notarios que salieron ahí, salieron sus nombres en la publicación, encuadran dentro de una causa de incompatibilidad, artículo 4, numeral 4 del Código Notariado, con el ejemplo que ustedes les acabo de dar y lo van a entender perfectamente, que en el momento que ellos lleven los testimonios que no presentaron, pagan no sé cuánto se paga, creo que 25 quetzales por la certificación de que ya se encuentran al día, y con esa certificación ya les entregan a ellos su constancia de que ya no tienen ningún impedimento. Lo único que hacen es pagar 25 quetzales de su certificación que están al día y recobran de manera inmediata su calidad de notario para ejercer el notariado. Así que esas son las causas de incompatibilidad. Estas causas son las de inhabilitación, que la misma, ¿verdad? Son causas de inhabilitación totales y son causas de incompatibilidad las parciales, o como les denomino también, lo pueden denominar ustedes, causas temporales, porque solamente mientras dure la causa de la incompatibilidad el notario no podrá ejercer. En el caso de la inhabilitación es obligatorio, ¿sí?, que se lleve el procedimiento de la rehabilitación para que el notario recobre sus calidades de colegiado activo, de notario. Haroldo Torres, el procedimiento para que el Consejo Superior dictamine favorablemente la inhabilitación del notario. Se traslada el expediente, ¿verdad? La persona tiene que hacer su solicitud de rehabilitación ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lleva todo el procedimiento, lo eleva al Consejo Superior Universitario, y quiero comentarles, el Consejo Superior Universitario pide un dictamen. Yo les comento, hace unos 2 años me trasladaron como director del área de Derecho Notarial, me trasladaron el expediente de un notario que fue condenado por falsedad material, y él estaba pidiendo su rehabilitación, y entonces se está haciendo el análisis correspondiente sobre este tema. No soy yo el que voy a decidir si procede o no procede. El dictamen del dictamen de la Dirección de Derecho Notarial, la conoce la Junta Directiva de la Facultad de Derecho. Una vez conocida por la Facultad por la Junta Directiva, la Junta Directiva transcribe el punto de acta donde se aprueba o se imprueba el dictamen de la Dirección de Área de Derecho Notarial. Se traslada al Consejo Superior Universitario, y les quiero comentar, la resolución, el dictamen de la dirección de nuestra no es vinculante, ¿verdad? O sea, el Consejo Superior Universitario lo manda a la Facultad de Derecho, porque es lógico, ¿verdad?, que nosotros en la facultad tenemos que conocer todos estos temas relativos al ejercicio del notariado. Así que el Consejo Superior Universitario, luego viene el dictamen de la asesoría jurídica de la Universidad de San Carlos, ya de la universidad propiamente del Consejo Superior, y se conoce en el Consejo Superior Universitario, y por supuesto que tiene que haber la mayoría de 21 votos favorables para que se le apruebe el dictamen o se le impruebe el dictamen, y con eso pues prácticamente él llenaría otro de los requisitos contemplados en el artículo 104, y el notario puede volver a ejercer el notariado. Ese todavía está en trámite, si no mal recuerdo, ya lleva aproximadamente unos 5 años el expediente, porque lo regresaron varias veces al Colegio de Abogados y Notarios, que a quien se le pidió también dictámenes para que informara si no había reincidencias, si no habían denuncias en contra de él por ética o temas morales en el ejercicio de la profesión. Gerardo Sánchez, creo que se están ustedes adhiriendo a la clase en este momento, pero desde que inicié la clase, Gerardo, les dije,
La clase del día de hoy, la clase del día lunes 6 de marzo, todavía es materia del examen, primer examen parcial. O sea, todo lo que veamos hoy y todo lo que veamos el día lunes 6, que va a ser poco, la verdad es que va a ser poco, me voy a tratar de dedicar a darles un repaso de los temas y a explicarles cómo va a venir el examen, pero hay clases el 6 de marzo. El 10 de marzo, viernes 10 de marzo, no vamos a tener clases, pero el viernes 6 sí, porque necesito esa clase para terminar los temas correspondientes al primer examen parcial. El artículo 199 de la ley del organismo judicial es el que les referí de los diputados. Les voy a decir... literal E, 199 literal E, ahí está el tema de los diputados, ¿verdad? 199 no es 109, es 199. Gracias, Sassi Hernández también, Karen, gracias, Marcos, de nada, hace legal de ese Pauli. La base legal de ese pago, esos son acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Podrán ustedes preguntar ahí en la Corte Suprema de Justicia. Ahí es un acuerdo de toda la Corte Suprema de Justicia, donde ellos regulan el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes, ¿verdad?, por cualquier sanción que cometa el notario. Incompatibilidades es el artículo 4 del Código Notariado. Esas son incompatibilidades. Aquí lo puse, compañeros. Causas de inhabilitación es el tercero del Código Notariado. Y este es el cuarto, artículo 4 del Código Notariado, incompatibilidades. Estas son causas totales y estas son causas parciales. Wilson Specter, según entiendo, ustedes tienen examen el día lunes, el día miércoles, el día viernes, y de ahí tienen el martes 7 y el de nosotros es el jueves 9. Lunes 6 no tienen examen y por consiguiente tenemos clase, compañeros. Vuelvo a comentarles, a ratificarles del lunes 6 que tenemos clase. Bueno, aquí Carmen pregunta, artículo 199, le contestó Marcos Higuero, 199, inciso E, literal E, ¿verdad? Bien, con esto entonces concluimos con el tema de los requisitos habilitantes, causas de inhabilitación, incompatibilidades para el ejercicio del notariado. Y luego, por favor, va a quedar como tarea de ustedes y lo vamos a leerlo brevemente, porque esto es de leerlo nada más. Porque aquí lo dice claramente, dice, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Aquí tengo yo, en este encuadro yo, ¿verdad? Soy miembro del personal docente de la facultad y entonces pues puedo ejercer el notariado a pesar, ¿sí?, en todo caso de tener una incompatibilidad. Los abogados, consultores, consejeros o asesores de los miembros secretarios de las comisiones técnicas, consultivas y asesoras, ese es el numeral 2, por favor, leerlo. Tienen que tenerlo ustedes en su mente para cuando cualquier pregunta relacionada con esto, inmediatamente ustedes sepan en qué artículo está contenido, porque la fortuna que ustedes van a tener es que van a poder, ¿sí?, consultar copias, códigos, leyes, su teléfono, computadoras, y eso lo pueden hacer. Anteriormente en los exámenes presenciales, única y exclusivamente su lápiz, su cuadernillo de trabajo y las preguntas que se les hacían, tenían que contestarlas sin, lógicamente, tener su código notariado a la vista.
Luego el numeral 3 dice, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción también pueden ejercer el notariado. ¿Por qué? Son funcionarios públicos, pero la ley dice que pueden ejercer el notariado. Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde, sí, siempre y cuando sea notario, ¿no? Los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Eso dice que a pesar de las incompatibilidades, ¿sí?, contenidas en el artículo 4 del Código Notariado que estábamos viendo, a pesar de que son funcionarios públicos, a pesar de que pueden ser empleados públicos, a pesar de que tienen una causa de incompatibilidad, dice la ley que pueden ejercer el notariado porque es una excepción. Es el artículo 5. Y luego viene el artículo... Déjenme ver qué dice. Sí, solamente puse de ejemplo el artículo 199, que dice que no encuadran los diputados, dice, en las prohibiciones que tienen para ejercer los abogados. Eso es, lean el artículo 199, eso era una referencia. No se preocupen, eso no lo preguntaré, es ley del organismo judicial, a pesar de que hablé del artículo, pero eso no lo voy a preguntar. Dije en clase que lo que me interesa a mí es el ejercicio del notariado, la profesión de notario es la que estamos estudiando, así que el tema de los abogados, ya vamos a ver un artículo más también aquí, el tema de los abogados va a pasar prácticamente sin que lo platiquemos. Bien, muchas gracias por informarles. Con el tema de la clase del 6, hasta que terminemos la clase hoy, voy a volverlo a repetir, porque si no voy a estarles diciendo que hay clase del 6, y ya aquí el compañero me hizo favor de contestarle. Compañera, él indicó que dará la última clase que entra en examen el día lunes 6 de marzo. Muchas gracias, Mónica, por el comentario. Bien, entonces, artículo 6 del Código de Notariado. Eso ya lo platicamos, eso me adelanté a hablarlo, solamente quiero que lo lean, porque cualquier pregunta relativa a si se le podría imponer una multa a los jueces o lo que corresponde, el artículo 6. ¿Qué dice del artículo 6? Se recordarán ustedes, lo hablamos cuando dije que había un antecedente histórico con relación a el sistema como variante del sistema latino, cuando hablábamos del sistema de funcionarios judiciales, que ese era el antecedente histórico que los jueces podían ejercer el notariado. Y luego dice, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, ese es de los funcionarios que precisamente sus cargos están instituidos para ejercer funciones notariales. Los empleados, y aquí viene 3, ¿verdad?, que ya les dije, los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Aquí solo me refiero, y les dije a ustedes quiénes son los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Solo les hago un recordatorio, sí, con respecto a esto. Recordemos la directora del Archivo General de Protocolos, los cónsules y los diplomáticos que están acreditados, diplomáticos de carrera que están acreditados en el exterior. Y 3, el escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10 del Código Notariado. Ahí van a encontrar ustedes entonces cómo se encuadra el artículo 6, numeral 3, quiénes son los 3 funcionarios que prestan precisamente porque sus cargos están instituidos para prestar funciones notariales. Siempre lo dice aquí la salvedad, que no sean de carácter particular. Bien. Y por último viene el artículo 7, que ya un compañero se había adelantado el día que yo les comenté de esto y que le agradecí de que lo había dicho. Recordarán ustedes, en el Código Notariado son pocos los artículos, 1 o 2 tal vez, donde se refiere a los abogados.
Y en este artículo en específico dice, artículo 7, los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Aquí, compañeros, es claro, si un abogado del abogado de un banco, hablemos de Banrural, si el abogado de Banrural inicia un procedimiento de ejecución en vía de apremio, lleva todo el proceso y llega hasta la instancia final de que se va a otorgar la escritura traslativa de dominio, entonces lo que dice este artículo es que los abogados de las instituciones de crédito, entiéndase los bancos o las financieras, los grupos financieros del país, no pueden autorizar los documentos en que comparezcan o tenga interés directo esa institución, salvo las actas de sorteo y remate. Cualquier otro documento que tenga relación, ¿sí?, o que tenga interés esa institución de crédito, el abogado no puede tener esa dualidad. Aquí sí taxativamente le prohíbe, ¿sí?, que de manera simultánea ejerza la abogacía y ejerce el notariado. O es abogado o es notario. En el tema prohibición taxativa de que no puede ser notario en esos casos que establece el artículo 7. Únicamente podrá, dice, faccionar las actas de sorteo y remate. Bien, con eso estamos terminando el tema de las causas de inhabilitación, incompatibilidades para el ejercicio profesional. Y luego, pues lo que vamos a ver el día 6 de marzo, lo empiezo y lo inicio el día de hoy. Espero que el día lunes 6 de marzo termine con esto, no, hoy no creo, nos quedan tan solamente 7-8 minutos, pero voy a iniciar este tema para poder concluirlo el día 6 de marzo y entonces ya poderles explicar. Si lograra terminar el tema de el 6 de marzo, tal vez el punto número 5 del programa, ya no reflexionándolo, posiblemente ya no sería materia de examen, pero esta parte sí me es necesario, porque el programa establece que debe de evaluarse en el primer examen parcial del punto número 1 al punto número 4. Y con eso entonces empezamos el punto número 4. Régimen disciplinario del notario. El régimen disciplinario del notario es precisamente qué órganos pueden decretar la suspensión de un notario. Estamos hablando aquí, primero, en el régimen disciplinario, vamos a hablar de la colegiación profesional. La colegiación profesional obligatoria tiene su base en dos normas constitucionales, son normas de carácter constitucional, y la primera de ellas es el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Y el cierre de este artículo dice: se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Ese artículo tiene entonces su fundamento, dice que se reconoce el derecho de libre asociación, nadie puede estar obligado a asociarse. Sin embargo, como es un precepto constitucional, obligatoriamente, dice la ley, se exceptúa el caso de la colegiación profesional obligatoria. Luego tenemos el artículo 90 constitucional, que establece: la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fin la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria, y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueron egresadas sus miembros. Ese es el artículo 90 de la Constitución Política de la República, y aquí tenemos el asidero legal entonces de la colegiación profesional obligatoria.
quiero comentarles de esta colegiación profesional. Les pedí a ustedes que compraran su ley de colegiación profesional obligatoria. Voy a dictarle los artículos y hacer algún comentario correspondiente al tema este de la colegiación profesional obligatoria, ¿sí? Todas las profesiones universitarias tienen que tener una colegiación profesional obligatoria, todas las profesiones. Sin embargo, dice la ley que cuando una de las profesiones o una de las profesiones universitarias que por el número que se necesita para poder crear un colegio no se llegara al número que se requiere o a la cantidad que se requiere, dice que deberán colegiarse a colegio profesional más afín a la profesión a que se refiere. De esa cuenta, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene como profesiones afines, porque no existe un colegio específicamente para la profesión de estos. Se encuentran los politólogos, se encuentran los sociólogos y se encuentran los relacionistas exteriores. O sea, los de licenciados en relaciones exteriores, ellos que vienen de la escuela, ¿verdad?, de ciencia política, que ahí se gradúan, pues ellos, por ser la profesión más afín, entonces ellos se inscriben o se van a agremiar en el Colegio de Abogados y Notarios. De tal manera que en estas elecciones del día 22 de marzo, que fue la segunda vuelta de la elección para elegir miembros de junta directiva, pues también los politólogos, los sociólogos y los licenciados en relaciones exteriores, ellos votaron porque es el colegio más afín, que tiene más afinidad para ellos, ¿verdad? De la ley de colegiación profesional obligatoria, compañeros, que tienen ustedes su ley. Para los que no tienen la ley o para que no las compraron, por favor, solo apunten los artículos que yo necesito que ustedes lean. Y que lean y que estudien, porque eso es importante, que estudien, ¿verdad? No solamente es de leerlo, porque si solo lo leen va a ser muy poco probable que ustedes recuerden el día del examen dónde más o menos se encuentra el contenido de ese artículo a que yo voy a solicitar que ustedes respondan. Entonces, estudien el artículo. Yo les decía que esta ley de colegiación profesional tan solo tiene 42 artículos y se los voy a mencionar, pues si ustedes quieren esta ley de colegiación profesional obligatoria, cuando ustedes se examinen en derecho administrativo, en su fase pública de derecho administrativo, van a tener que tener o haber estudiado ustedes esta ley de colegiación profesional obligatoria. Esas leyes son, pues, lógicamente relacionadas al derecho administrativo y la van a tener que leer. Pero yo me voy a limitar a solicitarles a ustedes que estudien y lean los siguientes artículos, por favor. Artículo 1, me estoy refiriendo a la ley, sí, ley de colegiación profesional obligatoria que les pedí el día lunes que trajeran. Es el decreto 72-2001 del Congreso de la República, que se creó la ley de colegiación profesional obligatoria, ¿sí? Artículo 1, que es la obligatoriedad y el ámbito, la colegiación de los profesionales, ¿sí? Porque cómo se va a crear el colegio profesional. Luego el artículo 2, por favor, también deben de leerlo, el artículo 2. El artículo 1 es importante su lectura. El artículo 2, periodo de gracia para nuevos colegiados. Aquí todos los profesionales de cualquiera de las universidades, entiéndase, no es solamente la Universidad de San Carlos, nuestra alma mater, es todas las universidades, se deben de colegiar y deben de hacerlo dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación. Lo que se establece aquí como periodo de gracia para nuevos colegiados es que lo deben de hacer dentro de los 6 meses bajo pena de que la cual dice no podrá ser mayor de 1,000 quetzales. Le van a imponer una multa de 1,000 quetzales sin perjuicio de que deberá de pagar las correspondientes mensualidades para el ejercicio de la profesión de abogado y notario. Luego viene el numeral 3 de esta misma ley, que tiene la naturaleza y sus fines.
lean cuáles son las finalidades, qué fines tiene esta ley de colegiación profesional obligatoria, qué fines contempla o qué finalidades contempla con respecto a cada uno de los colegios profesionales. Lean esto, van a encontrar ustedes cuáles son las finalidades, que más de alguna pregunta podría haber relacionada con el tema de las finalidades. Luego nos saltamos hasta el artículo 8 del código de la ley de colegiación profesional obligatoria, que tiene su organización, o sea, cuáles son los colegios, los órganos de los colegios profesionales, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Esos fueron los que se eligieron, ¿verdad? La Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, ahí se dirigieron, y tal y como lo dice el artículo 9, que también deben de leerlo, dice: la Asamblea General es el órgano superior de cada colegio. Lógicamente, el día 22, que fue la segunda vuelta de la ley para la elección, el cambio de junta directiva, de tribunal de honor y tribunal electoral. Aquí están los órganos que compone o que se compone los colegios profesionales. Y luego, por favor, del artículo 9, artículo 8 y 9, del artículo 9 nos vamos hasta el artículo 26 de esa ley. Por favor, 26. María José, buenas noches. Sanciones y rehabilitaciones. Artículo 26, por favor. Artículo 27. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 30. Artículo 32. Y con eso concluimos los artículos que necesito, los artículos que quiero que ustedes estudien para los efectos de el conocimiento de esta ley. Así que son muy pocos los artículos, se los voy a volver a repetir para que ustedes tomen nota. Para los que no trajeron su ley, no lo van a poder subrayar, pero lo van a poder tomar nota. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 8, 9, y de ahí nos vamos hasta el artículo 26, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Sí? Con esto, compañeros, estoy terminando la clase del día de hoy. Como ustedes sabrán, y eso sí estoy entendido, ustedes tienen examen el día lunes, tienen examen el día miércoles y tienen examen el día viernes 3 de marzo. Por consiguiente, no vamos a tener clases ni el día lunes ni el día viernes de la próxima semana. El día lunes 6 voy a concluir con esta parte de los órganos que pueden inhabilitar a los colegios, al notario, y con eso estaríamos completando la parte que va a estar sujeta a examen primer parcial. Entraríamos al punto 5 ese mismo día, pero ya no sería ni formaría parte de su examen, de su primer examen parcial. Entonces, solamente lo que veamos de los órganos que pueden inhabilitar, tribunales, Corte Suprema y Colegio Profesional, son el tema que nos faltaría para completar el primer examen parcial. Eso estaría dándole unos 20 minutos o media hora a lo sumo, y la siguiente media hora, pues ya el inicio del punto número 5 del programa, que les comento, no estaría sujeto a examen, no lo estaría evaluando ese punto 5, sino que quedaría para su evaluación la hoja de trabajo o la hoja de lectura que les di a ustedes sobre la evolución histórica del notariado en Guatemala, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4 que iniciamos el día de hoy. Muchas gracias, compañeros, espero verlos el día 6 de marzo para que ustedes estén en la clase
y ya ese mismo día les explicaré cómo va a ser su examen, cuáles los temas que voy a evaluar, cómo los voy a evaluar, cómo voy a dividir el examen. Y ante todo, pues la preocupación tanto mía como de ustedes va a ser su primer examen parcial, va a ser el primer acercamiento a un examen de la forma en que yo examino, para que ustedes conozcan, y ya pues de ahí en adelante sabrán cuál es el tema, ¿verdad? Y les daré mayores instrucciones el día lunes. Muchísimas gracias, compañeros. A Wilson, pues muchas gracias. 1, 2, 3, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30 y 32. Muchas gracias por apoyar a sus compañeros con este tema. Les agradezco nuevamente, compañeros. Les deseo muy buena suerte en sus primeros exámenes parciales y nos miramos el día lunes 6 con ustedes a esta hora, ¿verdad? 6 menos cuarto de la tarde.